mira, en tiempos no muy remotos la necesidad de la lectura se justificaba pues, por un beneficio intelectual. Aquí casi todos entenderemos que cuando nos decían, es que leer te hace más listo, ¿no? Piensen en para hacer trascender un poco esto a las prácticas culturales, piensen en esta muy desafortunada idea de que leamos 20 minutos al día, como si fueran cuotas. Pues en realidad, creo yo, desde la neurociencia, preocupándonos un poco haciendo dialogar esto del letterbox hacia el texto literario, ¿no? La entrada del texto literario y el trabajo que puede haber ahí, podemos tener argumentos biológicos, ¿no? Para entender un poco, pues, a la lectura casi que como una práctica de supervivencia, ¿no? Por lo menos está en la misma zona en la que está buena parte de la supervivencia del ser humano práctica, ¿no? Así el acto de leer una parte del cerebro que parece fundamental para el reconocimiento del mundo, Así el acto de leer una parte del cerebro que parece fundamental para el reconocimiento del mundo del propio individuo y para la vida en sociedad, ¿no? Entonces, aquí me faltó decir algo, pero, parece fundamental. Entonces, el acto de leer ya se va convirtiendo no solo en una necesidad cultural, sino ya en una práctica que puede ser más pues, útil para la vida en sociedad, ¿no? Y ya les decía, uno de los fines de este tipo de trabajos es ir hacia la empatía y preguntarse pues, por la vida en sociedad de los individuos y qué tanto los individuos después de leer se hacen más o menos empáticos, ¿no? Resultados interesantes es que el equipo de Altman, por ejemplo, ha encontrado que si leemos ficción, ¿no? Los individuos que leyeron ficción, los individuos universitarios, formados y demás que leyeron ficción, sí se vuelven más empáticos, ¿no? Frente a los que leen no ficción, para ellos no ficción, y aquí ustedes disculpen al equipo de Altman, pero es el ensayo. Para ellos el ensayo es no ficción. Entonces, yo estaría un poco de acuerdo con esa definición. Hay muchísimos matices que no vamos a problematizar ahora acá. Lo que intento es hacer puentes, no destruirlos. Pero, pues dicen que el que lee ensayo es menos empático. Yo diría, pues no han leído a Montaigne, ¿no? El que lea a Montaigne, de verdad a Montaigne, el que lea a Magritte, lo hemos leído en clase, ¿no? Por supuesto que se puede hacer más empático, va entendiendo mucho mejor al otro, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Con todos los matices que se puedan hacer. Tan solo leer a Proust. Leer a Proust, ¿no? Sí. Es muy descriptivo, pero... Y es ensayístico en sus momentos, ¿no? Y es extraordinario. Sí, ¿no? Y también es un fenómeno que hemos revisado, que ese sí lo he revisado de hecho mi tesis de doctorado fue solo sobre la digresión, es decir, en la ficción, esos momentos en los que el autor se pone a hacer casi que un ensayo. Estoy mal resumiendo mucho mi tesis de doctorado de 400 y algo páginas, pero esa es una muestra de cómo la ficción precisamente incluye estos fenómenos que estos científicos separan, ¿no? Los separan porque, precisamente, y eso sí me interesa, porque no han tenido colaboración directa con teóricos o con críticos literarios que pueden hacer un montón de aportes, según yo, ¿no? Ya me dirán ustedes, pues, más bien no nos funciona mucho, ¿no? Pero yo creo que sí, lo he platicado con Ramírez Bermúdez, que es para decirlo mal, es un literato que habla neurocientífico o un neurocientífico que habla literatura, ¿no? Y hemos llegado pues a la conclusión de que este es un fenómeno, pero hay muchísimos para revisar en cuanto a la relación cerebro-lectura, nada más lectura, él se enfoca más hacia la creación y por eso trabaja con la melancolía o con la esquizofrenia, ¿no? Y hace cosas muy interesantes, pero no se ha revisado, por lo menos en el C3, no se ha revisado la lectura como tal. Entonces, es un poco ese matiz importante. No todos escriben, pero sí todos leemos, ¿no? Por lo menos todos intentamos leer. Entonces, pensando en eso, pues es importante este trabajo. Por favor, Ale. Entonces, bueno, pues a nosotros nos había tocado pues justificar la lectura, ¿no? Cuando ya estamos viejos todos, ¿no? Nos tocó justificar la
lectura porque sí, porque había que leer, porque si no te podían engañar, porque si no, no conoces el mundo, porque si no, lo que tú quieres, ¿no? Pero ahora tenemos todos estos acercamientos que no dejan de ser también buenas justificaciones empíricas de la lectura, ¿no? Por favor. Como les decía, lo que me interesa ya es ir hacia la teoría literaria, y yo y mis estudiantes no me dejarán negarlo, no me puedo mover sin muchos de los trabajos de Víctor Shklovsky, que como pueden ver, pues ya tiene sus años, ¿no? La teoría de los formalistas ya tiene sus años, es casi de principios de este siglo, de la primera mitad, digo, del siglo pasado, ¿no? Entonces, lo que me interesa es recuperar precisamente esa idea del arte que tendría que, o que se podría vincular con el letterbox, ¿no? Entonces, dice Shklovsky que para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. Es fascinante, porque aquí el pacto de interpretación, o la propuesta de interpretación, es que ya no son las musas las que nos están dictando cómo escribir, sino que hay un trabajo técnico. Y entonces bajamos al texto literario a material analizable, a material de análisis. Y eso es una de las, yo creo, de los aportes más importantes de Shklovsky, ¿no? El procedimiento del arte, vean, habla de procedimiento, es el de la singularización de los objetos, ¿no? Y el que consiste en oscurecer la forma, ¿no? Es decir, en dificultar, por ejemplo, el trabajo de la semejanza. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo para que nos quede claro. Si digo dientes como perlas, si yo trato de ser literal y trato de entender esa imagen, digo, pues, los dientes no son como las perlas, y luego empiezo a pensar, empiezo a oscurecer la forma, ¿no? Los dientes no son como las perlas. Ah, espera, trabajo de semejanza, son blancos, están en hilera. Y entonces, esa forma oscurecida me dice, ah, sí, son bellos como las perlas, son valiosos como las perlas. Una sonrisa de mi amada esposa, que no vino, pero sigue siendo amada, es tan bella como un collar de perlas. Entonces, aumentar la dificultad y la duración de la percepción. Ustedes escucharon seguramente en la primaria dientes como perlas, porque es el ejemplo que todos los profesores ponen a la hora de enseñar la metáfora, y entonces uno dice, y se queda para toda la vida. Ese es el trabajo del arte, y esa es la constatación más fuerte que tenemos, de que el trabajo del arte funciona, ¿no? El acto de percepción, de ver las cosas, ¿no? De ver estos dientes como perlas, es un arte, es en el arte un fin en sí, ¿no? Modelos, y debe ser prolongado, ¿no? El efecto, la famosa dualidad. Entonces, si lo piensan, estamos hablando de percibir objetos, de entender algo a partir de la lectura, ¿no? Y llevarlo o hacerlo trascender al arte. O sea, que en apariencia es sencilla, y que para nosotros hoy sería muy sencillo, pero en realidad es un proceso complicado, que pues las neurociencias nos ayudarían a resolver, o por lo menos a complejizar, ¿no? Por favor. Precisamente en este tipo de trabajos que ya tratan de problematizar la noción artificio, aunque Rubio Fernández no trabaja tanto con la noción artificio, sí trabaja con lo automatizado. Y aquí me va a permitir un matiz. Yo todos los días veo dientes, para seguir con mi ejemplo, ¿no? Todos los días alguien me sonríe, ¿no? Pero el día que me dicen que los dientes son como perlas, ¿no? Entonces cambia mi percepción de una sonrisa, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo muchos de ustedes me están sonriendo. En cuanto pensé en lo de en la semejanza con las perlas, empecé a ver, pues empecé a hacer otro pacto de percepción de algo que vemos cotidianamente. Eso sería la automatización según Shklovsky. Algo que vemos cotidianamente o que incluso ya no vemos, que es muy interesante, ¿no? Ya no lo vemos, está ahí, ¿no? Está dado per se. Y el arte lo que hace es cambiarlo.
El ejemplo que da Shklovsky es muy bueno porque es Holstomer de Tolstoy, ¿no? Entonces Holstomer de Tolstoy es un caballo, está contado por un caballo, un acto normal, la compra del mismo caballo. Entonces el caballo se empieza a preguntar, ¿pero yo le pertenezco a alguien? ¿Qué es eso de la pertenencia? Y se va desautomatizando algo que nosotros entendemos comúnmente. Todos los días compramos algo, ¿no? Pero entonces, gracias a ese procedimiento artificial, a ese artificio del punto de vista del caballo, el arte hace que cambie nuestra percepción. Entonces, si el arte está hecho de palabras, el letterbox, por ejemplo, nos dice, pues todos los días traes monedas, todos los días vemos billetes, ¿no? Y el arte nos haría cambiar un poco o poner en pausa, vamos a ver ejemplos, poner en pausa o matizar mucho el trabajo cotidiano, ¿no? Las cosas que hacemos cotidianamente. Entonces, Paula Rubio Fernández, que está en el MIT, tuve en alguna ocasión oportunidad de ir a una plática más o menos como esta, donde nos presentó todos sus son 5 proyectos, nos presentó rápidamente los 5, muy interesante, pero por ejemplo tiene uno que sí trabaja con los pensamientos automatizados, es decir, si la compra ocurre todos los días, el arte nos dice, ¿qué está ocurriendo ahí? Ponle en crisis, pregúntate, ¿no? Entonces, ella está trabajando con el sesgo egocéntrico en la creación artística como la inhibición de los pensamientos automatizados, es decir, para seguir con el ejemplo, Tolstoy, de repente dice, si todos los días compramos, espérate, vamos a poner a alguien que nunca compre nada. ¿Quién? Un caballo, ¿no? Entonces, se empieza a preguntar por la creación artística y cómo los pensamientos automatizados se desautomatizan, ¿no? No sé si lo dejé claro, ¿sí? ¿Para todo? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Bien, y ella ya obviamente está trabajando, como ven, pertenece al Department of Brain and Cognitive Sciences, entonces ya está trabajando precisamente con escritores y con procesos neurocientíficos. Pero les digo, es interesante, todos se preguntan, y ya ven qué complejo es hablar de la lectura, todos se preguntan por la creación, pero muy pocos se preguntan por la lectura. Entonces, por eso mi interés, ¿no? por la lectura, por el fenómeno de la lectura. Y un poco la justificación para los chicos de preparatoria, yo les propuse a los profesores, hay que ver si les funcionó, ¿no? Es que pues, les pueden decir a los chicos que gracias a esta pieza cerebral del letterbox, ¿no? Los estudiantes leyendo pueden hacerse más aptos para sobrevivir, susceptible de todos los matices que se les ocurren, ¿no? Pero bueno, pues es lo primero que les pude dar a los pobres profesores quienes dan clases de literatura a nivel básico, sabrán que es complicadísimo, ¿no? Hacer que los estudiantes lean y que vean de verdad pues un beneficio de leer más allá de los románticos que siempre tenemos y de los que encontró muy bien Said, por ejemplo, ¿no? Con todas esas sí eran reflexiones sobre la lectura, ¿no? Orgullosamente mexicanas. Por favor, entonces, bueno, con base en la preexistencia de ese hardware lector, ¿cuándo aparece la ficción en la historia humana? ¿No? Si ya tenemos el letterbox ahí en la cabeza, ¿cuándo aparece la ficción humana? Pues una primera idea que podemos tener es que quizás no fue en la tan llevada y traída fogata como dicen muchos de nuestros teóricos literarios. Los teóricos literarios dicen, no, pues es que se juntaban los seres humanos y empezaban a contarse los primeros seres humanos, ¿no? Cómo habían cazado algún animal o cómo habían encontrado algún alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente, creo yo, la ficción tiene lugar cuando los demás reconocen al mentiroso, es decir, yo tengo mi letterbox, reconozco el mundo, ¿no? Digo, los objetos son así, los rostros son asá, no hay, por ejemplo, rinocerontes, mamuts de 3 cabezas, ¿no? Pero llega alguien, ¿no? Digamos que llegara el profesor Antonio y me empieza a contar, pues vengo de cazar y me encontré un mamut de 3 cabezas.
Entonces yo, con mi Letterboxd, con base en los datos que me ha dado mi Letterboxd, diré, no, doctor Antonio, bueno, en ese tiempo no había doctorado, entonces diré, no, señor Antonio, no hay mamuts de 3 cabezas. Pero entonces decido creerle, porque hay un placer, y digo, estaría muy interesante, ¿cómo mató a un mamut de 3 cabezas? En ese momento puede comenzar la ficción, ¿no? Prefiero ignorar los datos que me da el Letterboxd y digo, me gusta con todo el peso del artificio de Shklovsky, ¿no? Su artificiosa historia. Entonces la ficción, ¿acaso? Aparece con el primer pacto de verosimilitud, es decir, la primera vez que digo, al interior, sígale, doctor Antonio, me gusta la historia del mamut de las 3 cabezas, ¿no? Algo, no crean que esto es mío, eso ya está en Cervantes. Por eso vuelvo al nombre de esta conferencia. Le puse el Quijote para hacerlo más taquillero, que creo que funcionó, pero en realidad toda esta problematización está en el Persiles de Cervantes, donde hay unos personajes, mientras un personaje cuenta una historia, hay otros personajes por ahí escuchando la historia y dicen, de pronto dice el que está contando, no, y di un salto, ¿no? Salté 6 barcos, es una cita casi, salté 6 barcos, ¿no? Entonces hay 2 personajes, imaginen que lo está contando Alejandro, Isabel y yo decimos, no, eso no pasó así. Pero me dice Isabel, cállate Juan, me gusta la historia, que siga, ¿no? Entonces tenemos esos datos ahí guardados que nos da el Letterboxd. Tenemos un trabajo empírico con la realidad empírica para hacer los matices necesarios, salvo que después podamos hacer en lo que nos diga usted. Y entonces yo digo, ok, le voy a hacer caso al doctor Antonio y mató un mamut de 3 cabezas. Pero también empiezo a preguntarme, ¿por qué le puso 3? ¿Por qué no 2? Hubiera estado más creíble, ¿eh? Aunque no sabemos, ¿no? Entonces, con base en eso, empiezo a hacerme las preguntas del por qué, y el pacto ficcional empieza a cobrar mucho sentido para entender la ficción, ¿no? Y mucha importancia sobre todo, ¿no? Yo tengo, se ha demostrado en el equipo de Dajín, tengo ciertos datos, reconozco al mundo de cierta forma, y de pronto llega la ficción y me dice, puedes hacer otra cosa. Entonces yo decido dejar esos datos de lado e integrar, ¿no? Por favor, preguntas, dudas hasta aquí, ¿no? Tú que manejas también la metáfora. Levantaba ya la mano y ahorita, sí. Sí. En cuanto a la verosimilitud de la historia, ¿qué tanto opera ahí la función de la analogía para yo ponerme en esa situación en mi cabeza? ¿O solo la disfruto desde un punto de vista externo? O sea, ¿cómo opera ahí la ficción? ¿O cómo se ha estudiado? No se ha estudiado mucho por ahí, por lo menos no en lo que yo he revisado, no se estudia mucho por ahí. Ahí lo que hay, y lo vamos a ver más adelante, es cómo la ciencia sí se basa, que es un poco lo que conversábamos con la compañera, cómo la ciencia se basa en las metáforas, cómo la ciencia va construyendo sus herramientas con base en metáforas, ¿no? Y el mundo, ¿no? Ya lo decía muy bien la compañera, el mundo es lenguaje. Entonces cuando yo digo las patas de la mesa, yo sé que la mesa no va a salir corriendo, ¿no? Con sus patas, pero sé que son extremidades, la analogía, ¿no? Que son extremidades, que son 4, que funcionan, shalala, ¿no? Que sostienen, ¿no? Ciertas características de trabajo de semejanza, que lo que me dan es poder entender al objeto mesa con base en analogías. Al final esa es una de las teorías más importantes. Max Black hablará mucho del trabajo de la analogía, sobre todo ya en poesía, ¿no? Pero sí es importante pues, reconocer que el trabajo de la metáfora sí es algo básico en el ser humano. Muchas veces hay... Sí es relacionado, ¿verdad? Que tal vez lo que hablan de como ficción es una analogía. ¿En qué sentido? Porque está producido por el hemisferio derecho. Ah, ya, sí, claro. O sí, sea, sí. es una analogía que tiene que ver con el campo de las emociones y Claro. que puede ser una expresión de una emoción a través de una metáfora. Cuando Sí. dices,
te quiero más que a mi vida, dices, pues es una analogía porque... Yo espero. O sea, cuando dicen, tengo tanta hambre que me comería un león, pues ahí dimensionas el tamaño del hambre. Sí. Y también algunas palabras a nivel digital también te están dimensionando el tamaño de la emoción, ¿verdad? Sí, no es lo fíjese mismo que eso- enojarse o encapucharse, ¿verdad? No había escuchado encapucharse, pero Encabronarse, pues. Ah, O sea, ah. no le quería Dígalo, decir. dígalo, no, pues, Que nos sí. están grabando, pero no se ve su cara. ¿no? Bueno, sí, no es lo mismo, porque entonces podemos saber la dimensión de la intensidad de una emoción, ¿no? Dices, estoy molesto, estoy enojada, y hasta la última que te Sí, sepas, ¿no? claro, y Que la ahí es el intensidad, trabajo de analogía. y es y no precisamente, y las palabras nos ayudan para entendernos, pero ya en el tamaño, en el lenguaje Sí. analógico, Sí, sí, sí. que es el digital, es hemisferio izquierdo, el de hemisferio derecho es analógico, y ahí está la producción de todas las Sí, emociones fíjese con sus que- respectivas metáforas. Claro. Y supongo que cuando alguien escribe algo que es como el león peludo o la mano peluda, es la metáfora que tiene de una emoción creada en el hemisferio derecho, y tú Claro. crees que es una ficción, pero no hay nada de ficción. No, es un trabajo de analogía, ¿no? Ajá, La sí. ficción es mucho más compleja. que Entonces, eso, ¿no? lo que Lo- dices que es ficción termina siendo una analogía, Claro. para entenderlo bien. Sí, Ok. pero nosotros solo tenemos la palabra ficción para Sí. entender ese tipo de procedimientos artísticos, ¿no? Sí. Ahí el trabajo de Enrique de Bermúdez, Jesús Ramírez Bermúdez, perdón, en la última conferencia va precisamente sobre este tipo de procedimientos que tienen lugar en las neuronas, particularmente las neuronas espejo, ¿no? Todo Ujú. este tipo de trabajo, ¿Qué es la empatía? que es la empatía, ¿no? Y cómo se trabaja con los procesos neuronales especulares para crear ficción, ¿no? O para crear incluso ya las analogías más profundas y más difíciles que se les ocurran en los casos de la literatura, ¿no? De la lírica particularmente. La lírica sería la poesía. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces ahí tenemos a Aristóteles, ahí está otra vez el letterbox, que pues sí, o sea, Aristóteles ya nos hablaba de que un texto o un trabajo literario no tiene que ser verdadero, sino verosímil, ¿no? Es decir, que sea creíble por medio de analogías, si ustedes quieren, ¿no? Entre otros procesos, por medio de la constatación, ahora lo sabemos, de la constatación de los datos recibidos en el letterbox. Entonces, pues en las academias de letras diríamos, mira, estamos bien basándonos en Aristóteles, que es de donde partimos generalmente, ¿no? Dicen los muchachos que sí, pues dale por favor el clic ahí. Ahí. Otro, por favor. Entonces, bueno, algo que me interesa es esta cita de Piedra de Sol de Octavio Paz, que también recupera Jorge Volpi precisamente para un libro que se llama Leer la mente, donde ya es un primer diálogo entre, ya se da un primer diálogo entre todo este conocimiento que aún estaba en ciernes y la literatura. Volpi no recuerdo dónde se detiene, pero no cita completo este párrafo. Y ojo, Volpi lo que intenta hacer es mucha divulgación, entonces hay que tener mucho cuidado con trabajar con el texto de Volpi, porque lo que hace es que se despacha mucho de la teoría de la recepción, que yo más o menos estuve recuperando en la primera parte, se lo despacha muy rápidamente y empieza a... Pareciera que fueran ideas que van saliéndole naturalmente, pero son ideas que la crítica literaria ya ha trabajado, reformulado, problematizado por decenas de años. Lo interesante es que pues ya tenemos aquí una primera noción romantizada y por eso bonita de lo que es la lectura, ¿no? Para que pueda ser, dice Paz, he de ser otro. Es decir, si yo leo, ¿no? Si yo empiezo a vivir el mundo a partir de los personajes, empiezo a vivir por un momento, el pacto de verosimilitud es eso, ¿no? Si yo empiezo a entender el mundo a partir de la forma de ver el mundo de otros escritores, personajes, dependiendo de los niveles en los que nos movamos de complejidad de interpretación, ¿no? Entonces,
me voy configurando a mí mismo, ¿no? Voy viendo a los otros y entonces me voy viendo a mí mismo, ¿no? Ya vamos acercándonos a la noción neuronas espejo, ¿no? Salir de mí, una pausa, ¿no? Poner en pausa, obviamente cuando hablaba del Letterboxd, hubiera sido muy bueno. ¿Quién es él? Octavio Paz. Esa no es la frase de... Perdón. Ya. Es que parece el poema, parte del poema del padre de la cibernética, Robert Williams. Para poder ser, he de ser otro. Salir Pues a de lo mí mejor y buscarme entre ustedes no los están otros. para saberlo ni yo para contarlo, pero Paz abrevaba de muchas fuentes. Ajá. Por Los eso otros que tampoco no las son citaba. si yo no existo, Ajá. los otros que con su presencia confirman mi existencia. Es una base teórica cibernética. Ahí está. ¿Ve por qué es importante dialogar con este tipo de conocimientos? Sí, pero eso tiene mucha profundidad porque Sí, por supuesto. es sobre la construcción del ser, Sí. del Sí. sí mismo, que no Sí. podemos saber nada de nosotros, sino es a través de la interacción que tenemos con el otro. Sí, acá, por ejemplo, nosotros, no me dejarán mentir, los compañeros de letras, Ya no voy a- pues tenemos el modelo tripartita de Bakhtin, ¿no? Que también va mucho por ahí, ¿no? De entender al mundo a partir del otro, ¿no? Buscarme entre los otros, eso también sería bakhtiano, ahora que lo pienso. Los otros que no son, si yo no existo. Piensen en los personajes, lo que les decía. Si yo no agarro el libro y entonces veo a Raskolnikov asesinando a la anciana en Crimen y Castigo, pues ni la anciana ni Raskolnikov existen, ¿no? Tengo que leerlos. Los otros que me dan plena existencia. Yo voy configurando mi ser a partir del otro, en este caso el otro ficcional, ¿no? No soy, no hay yo, siempre somos nosotros, ¿no? Yo, los personajes. Recuerden que lo estoy llevando solo al plano de la ficción, ¿no? La vida es otra, siempre allá, más lejos. Entonces, me gusta cómo utiliza los adverbios, ¿no? Cómo los repite. No voy a hacer análisis, no voy a hacer close reading, pero si se dan cuenta, pues hay un trabajo no solo lírico, sino también intelectual, ¿no? Donde estamos pues, trabajando con la relación que podemos establecer con los personajes. Piensen en la novela o el cuento que les venga a la mente, pues entonces con base en lo que estamos diciendo tendrá otro sentido, que es lo bello de la literatura, ¿no? Les puedo afirmar que Paz no había pensado en el Letterboxd, pero ¿Qué es eso de nosotros podemos entender Letterboxd? todos estos fenómenos ¿Qué? con base en la parte de la que les hablé del estudio de Dahin, ¿no? Sí, pero esa palabra ¿qué es? Letterboxd, ¿qué significa? Letterboxd. Buzón. Sería la traducción. Donde están acumuladas todas tus palabras y tus experiencias. Sí, a lo mejor no están acumuladas, pero ahí las reconocemos. Ok. Sí. Por favor. Entonces, bueno, hay un estudio de Keith Oatley, ¿no? Un caso concreto en el que se puso, muy interesante, se puso esto que yo les pongo románticamente, se puso a prueba. Entonces pusieron a los individuos a leer ficción, pero les pusieron un espejo enfrente. Entonces cada vez que yo tenía que descansar, porque a lo mejor estaba leyendo mucho ya tenía mucho rato, así como ustedes, pues los veo medio cansados, pero dijeron que no les diera descanso, ¿eh? Si quieren me dicen, ¿no? Entonces resulta que los individuos con ese espejo enfrente, ¿no? Empezaron a medir el movimiento de los ojos mediante electrodos. Resulta que después les midieron con una batería que tanto se habían metido en la historia, que tanto les había llamado la atención, cuántas pausas habían hecho para salir del texto, y se dieron cuenta que con la simple presencia de ese espejo ahí, cambiaba totalmente, para decirlo coloquialmente, no quería decir mente dos veces, pero bueno, para decirlo coloquialmente, cambiaba totalmente la inmersión del individuo lector. Muy interesante, ¿no? Es como si me estoy reafirmando, si estoy viéndome ahí, si sé que yo estoy calvo, si sé que yo estoy chaparrito, si sé que uso lentes, y aquí estoy leyendo que el personaje es alto y es guapo y es ¿no? Va a haber un cambio. Si veo que el personaje que estoy leyendo es mujer y yo me estoy viendo todo el tiempo en un espejo, es muy probable que no haya esa inmersión en el texto. O sea, distrae el espejo. El verme me distrae. No sé si distrae, pero por lo menos reafirma el yo. Te da retroalimentación de ti mismo. Entonces,
es interesante, ¿no? Ese experimento tan simple, lo que está haciendo es que precisamente todo esto que estamos diciendo se ponga en crisis. Solo con un espejo enfrente, ¿no? Por favor, Ale. Pues las neurociencias están viendo pues, todo este tipo de fenómenos ya, ¿no? Algo fundamental, el como sí, ¿no? Que es la analogía, que es la metáfora, que es también la ficción, ¿no? Yo vivo, ahorita que le estaba hablando del cazador, pues ustedes tuvieron que hacer, o no lo tuvieron que hacer, lo hacemos en automático, ¿no? Un pacto conmigo, con mi historia, entonces se imaginaron, no sé, cubiertos con una piel de animal, ¿no? Contando ahí una historia. Y dice Manu, yo no. Se espera. Entonces, el vivir como si, que esta es una noción netamente literaria, ¿no? Por favor, Un comentario rápido. El primer teórico de la actuación utilizaba el como sí como la fórmula para ayudarle a sus estudiantes de actuación a entrar en ficción, ¿no? Que es Stanislavski, el ruso. Y él les decía, tienes que usar la frase como sí, y ya una vez que estás en la ficción, quitas la frase y te quedas con lo que resulta, ¿no? Pero me llamó la atención, me acordé de... Sí, pues es que es el pacto de ficción. No, bueno, pacto de ficción, yo lo quiero llevar al pacto de ficción, pero esto es un fenómeno lingüístico incluso, ¿no? Más bien sería de construcción. De construcción, sí, precisamente. Bueno, qué bueno que ya le diste clic. Dice Volpi en Leer la mente, que yo pondría todos los matices del mundo. Si aquí podemos hacer muchos matices a lo que yo les he presentado, casi pueden poner más, ¿no? No leemos para tener sensaciones extraterrestres, no las conocemos. Leemos para tener sensaciones muy humanas. El valor, el miedo, la muerte, la felicidad. Yo siempre les hago la pregunta a los estudiantes, ¿cuántos textos de literatura felices conocen? Y se sorprenderían, o sea, la literatura considerada de alta cultura y demás, tiene muchos problemas para hablar de la felicidad, ¿no? Y me gusta mucho poner el ejemplo de, no sé si se han dado cuenta, en los cuentos tradicionales siempre es, y vivieron felices para siempre. Porque dice Cristina Peri Rossi, la felicidad no tiene texto, no se puede escribir. Entonces, bueno, totalmente matizable, pero lo cierto es que sí, los textos tradicionales sí dicen, y vivieron felices para siempre, ¿no? O fueron felices y comieron perdices y vámonos. ¿Cómo fueron felices? ¿Tuvieron familia? ¿No tuvieron familia? ¿No? Ahí empieza también ya el trabajo de interpretación. Y lo interesante es que esos fenómenos también tienen que ver con los datos que estamos registrando a partir de la actividad cerebral, ¿no? Entonces, bueno, esto es matizable. Lo interesante es lo siguiente. Gracias. ¿No? Les digo que Cervantes no pasó en vano por este mundo. Cervantes dice, no, pues es que el Quijote lo que hizo a partir de la lectura, el famoso fenómeno del quijotismo, ¿no? Es decir, a partir de la lectura, contagiarme de lo que leo y entonces ir hacia allá, en lo cognitivo, en lo imaginativo, en donde ustedes quieran, los niveles que nos podamos mover. Pero lo cierto es que para Don Quijote, ¿qué era esto? ¿Qué era? Ay, ¿cómo les da miedo decir la cosa? Una obviedad, Juan, ¿no? Por favor, Ale. Efectivamente, eran gigantes, ¿no? Pero si se fijan, pues igual está el trabajo de la analogía, de la referencia. Obviamente Cervantes tampoco estaba trabajando con el Letterboxd, pero sí entendía que la experiencia la experiencia empírica del mundo, ¿no? Podía decirle a alguien, no solo al Quijote, que los molinos pueden parecerse a los gigantes y viceversa. Entonces, obviamente está el trabajo de analogía y el trabajo de semejanza, y vaya, que Cervantes no se había leído a todos los teóricos que yo les estaba mencionando y los que nos faltan, ¿no? Pero lo cierto es que en Cervantes, y eso los que estudian letras no me dejarán mentir, ya está en ciernes mucha de la teoría que nosotros pues problematizamos o utilizamos, ¿no? Lo interesante acá es, insisto, cómo ver cómo esos datos que estamos registrando, esos estímulos que estamos registrando, juegan para entender al Quijote.
que le dicen loco, pero en realidad, como sabemos, se ha leído más bien como un sabio porque entiende precisamente estos procedimientos de la ficción, en los cuales yo leo y entonces entiendo así más o menos el mundo por unos minutos. Vamos a ver un ejemplo del capítulo 50 del Quijote más adelante. Pero bueno, en el trabajo de Fact versus Fiction, de How Paratextual Information Shapes Our Reading Processes, publicado en Scan en 2014, el equipo de Ulrich Kallmann propone estas nociones que la gente de letras dirá qué está pasando con estos trabajos, ¿no? Las obras de no ficción, ya les decía más o menos lo que es, un ensayo o así, cooperan en la reafirmación de acciones como la cooperación y el involucramiento y la solidaridad en la vida real, la empatía, ¿no? Pues sí, pero también la ficción, ¿no? Las obras ficcionales, por su parte, cooperan reafirmando la imaginación y la simulación, nada más. Si leemos a Montaigne, que sería no ficción según los propios criterios de Allman y su equipo, podríamos decir todo lo contrario. Claramente, como les digo, es muy discutible esto, pues los efectos de un texto ficcional pueden influir en una obra no ficcional y viceversa. Los matices que le preocupaban a nuestro compañero empiezan a cobrar muchísima importancia. En esos matices es donde se juega el verdadero acto de interpretación, el verdadero acto de leer y los verdaderos efectos de la lectura en el individuo lector, ¿no? Por favor, Ale. Entonces, como les decía, estas discusiones pueden ser excelentes pretextos para dialogar, ¿no? Para la transdisciplinariedad que tanto nos ocupa hoy. Por favor. Ya les decía, la fuerza del Quijote es importante. Este es del MIC, del Museo Iconográfico del Quijote, en Guanajuato. Y las fotos son malas porque son mías, pero para que vean, es muy importante. Esta es la capilla cervantina, le dicen, que en realidad debería ser la capilla quijotesca o del Quijote, porque solo tiene al Quijote, no tiene las otras obras de Cervantes, ¿no? El escritor. Pero ya está poniendo al Quijote como lector. En el gran monumento que tenemos en México, el Quijote está como lector. Por acá se me fue Rocinante, lo hice a propósito, porque se ve bonito el cabo. Pero lo interesante es la frase, ¿no? Dice, amo al Quijote hasta por sus fracasos. Recuerden que lo que hace el Quijote es intentar entender el mundo a partir de la ficción. Entonces, el Quijote lo que intenta es decir, sí se puede vivir el mundo como una novela de caballerías. Entonces dice Gabriel Flores, lo amo en su idealismo, porque él puede salvar a la raza humana, ¿no? El poder de la ficción, ¿no? El poder de poder ser otro por un momento, el poder de que esos datos del Letterboxd se problematicen y se lleven a la ficción y al estudio de la ficción. Siento que el Quijote está emparentado con Cristo, como un modelo de comportamiento, como un modelo epistemológico casi, ¿no? Saben, la religión para mucha gente es un modelo epistemológico, esto también se puede matizar mucho y problematizar, nos daría para un curso solo, pero lo cierto es que sí, bien entendido el Quijote, nos está dando pues el poder de la ficción, nos está diciendo, nos está dando la gran metáfora epistemológica que es el lector entiende o disfruta mejor el mundo con base en la ficción. Por favor, Alejandro. Esto te va llevando a la reflexión de que el ser humano, si se pone en contacto con la realidad real, es tan dolorosa que mejor prefiere respirar a través de lo que no es. Sí, una de las tesis de Renato Prada, un crítico mexicano también. Renato Prada, cuando habla de la literatura fantástica, esta literatura que imita la realidad y de pronto da un hecho insólito que la pone en crisis, ¿no? Que pone en crisis esta idea de realidad o esta mimesis de realidad empírica. Lo que dice Renato Prada es que pues, sin ese tipo de ejercicios nos damos cuenta que el mundo está cerrado, que el mundo está acabado, que lo que yo experimento por medio de los sentidos es todo, y dice, pues la ficción es una de las cosas más necesarias, los psicoterapeutas lo sé, también lo dicen todo el tiempo, y me parece fundamental,
es moverme a la ficción. Lo que me salva muchas veces es moverme a la ficción. El mismo Onetti, uno de nuestros más grandes escritores, uruguayo, Onetti precisamente dice que la mentira y la ficción son modos de salvar el alma, ¿no? Es ahí en donde se encuentra que repetidas veces en lugares en donde han ocurrido desastres, guerras, lo que los levanta es el arte. Sí, por supuesto. Que Y también el arte empieza a ser más a construir una necesario. sociedad más emprendedora, más feliz, contenta y con ilusiones, que si se enfrentan a la realidad, que ahí psicológicamente sería muy difícil. Es devastador, claro, sí. Y el día a día, ¿no? Ajá. Sí. Creo que con esta lógica podríamos ver también cómo ese tipo de lectura transforma el cerebro y lleva una sincronicidad para poder tener, se me ocurre, ¿verdad? No sé, como un sistema de supervivencia psicológica. Sí. En donde a través de ese tipo de lectura el ser humano salvaguarda un poquito su integridad psicológica, emocional. Sí, pues el trabajo con la ficción iría por ahí, ¿no? También. Muchas gracias. Marco, por favor. Sí, no, lo que quería comentar es por la profesora aquí, que menciona lo de la función del arte y la literatura, que hay ahí dos elementos, ¿no? Y que yo como estudioso de literatura del 19 siempre me fijo, y que lo veo mucho todavía hoy, es el pensar que la literatura no sirve para nada, ¿no? Que es peligroso por todo lo que implica cuestiones sociales, pero por el otro también creo que lo reconoce. O sea, la cuestión de pensar que es un escape de la literatura lleva a pensar que la literatura probablemente no sirve para estar en otro nivel fuera de la realidad, cosa que no es cierto, pues, claro, sí, y que eso puede llevar a reforzar la idea de que la literatura no sirve para nada. Sin embargo, también la profesora menciona que de repente, donde hay sucesos trágicos y todo, el hecho de convivir con el arte lleva a salir un poco y ayuda. Es decir, sí sirve para algo. Es cierto, la literatura no solamente es eso, pero no podemos privarlo precisamente de la función social que está cumpliendo. O incluso empírica, ¿no? De salvar al individuo como tal, que además, eso sí se ha intentado en neurociencias, pero no, o sea, imagínense el problema de hacer una lectura del trabajo neuronal, ¿no? Con la literatura, con el arte en general, justo se estaba problematizando muy bien en la última sesión del C3. Dijeron, sí, está muy claro, históricamente la literatura pues, ha salvado a muchos individuos, ¿no? Vamos a revisar neurológicamente. Y se enfrentaron a un montón de cosas, ¿no? Fenómenos tan simples. Yo le decía a Ramírez Bermúdez, pues es que la literatura yo no sé si hace feliz. El placer es otro, ¿no? Y es muy complejo, ¿no? La gente de literatura lo sabe, una de las grandes preguntas es ¿por qué es placentero leer, ¿no? Y es todo un rollo, ¿no? Y es fascinante, pero las neurociencias intentan también trabajar desde ahí, o sea, no la famosa leerapia, sino de verdad entender los beneficios de la lectura a nivel cerebral. A ver a dónde llegan, vamos a ver, ¿no? Bueno, yo sí lo veo un par en de mi consulta. proyectos. ¿Perdón? Yo sí lo veo como reflejo. Yo recomiendo, por ejemplo, a quienes están divorciando para transitar de un estadio a otro, que dicen, pues sí me gusta escribir, escríbele, métete a un taller de literatura. Sí, quien se inscribe, segrega serotonina. Creación. Sí, pero segregan serotonina porque se van fortaleciendo. Bueno, me tardaría mucho, pero te puedo decir que sí hay resultados. Y sí se segrega serotonina. La serotonina es un neuropéptido de la felicidad. Pero yo lo hablaba con Ramírez Bermúdez en la creación. Él también me explicó el fenómeno que se aventó. Sí, es muy, muy complejo. Yo le entendí la mitad, ¿no? Pero yo le decía, ¿y en la lectura qué tal? Y me decía, uy, es que en la lectura
fenómeno es muy complejo, depende qué leas, cuánto leas, Sí. cómo lo leas. Pero sí, por ejemplo, hay lecturoterapia. Bueno, me dicen, recomiéndeme un libro. Y les recomiendo alguno que sea de qué sí hacer. Yo les recomiendo un libro que se llama Viaje al Éxito, que se produce en el centro que yo trabajo. Y es puro meta, que si quieres, que si quieres, que si quieres, y entonces empiezan a enrollar. El otro nivel de actividad genera sentimientos de satisfacción, que eso genera felicidad. Claro. Muy bien. Pues mire, otro cuento. Pero para- así de leer a Quijote, pues creo que no. No sé. No lo he probado. No sé. No tengo pacientes No, más así. cárgueselo, ¿no? Yo Nada he más recomendado, cargarlo. mira, he recomendado el de Proust y la neurociencia. Es un libro muy bonito, Sí, lo vi. Sí, sí. que ese libro les ha gustado a algunos. Recomiéndame un libro así como para dejar de pensar en la exnovia. Lees. Y entonces es un libro muy bonito, muy agradable, muy ligero para el nivel medio que lee. Al que nunca lee, va a llorar, o sea, no. Sí, tenemos que hacer muchísimo más. Sí. Es muy interesante. Había otra mano, muchas gracias. Había manos levantadas. Sí, bueno, no, para jugar con lo que está comentando la persona, estaba pensando, por ejemplo, ese sentimiento de satisfacción es básicamente lo que menciona Eco respecto a la novela de Folletín, ¿no? O sea, por mucho que pueda sufrir un personaje, al final lo que va a tener es básicamente la satisfacción de un final feliz. Sí, Y básicamente, estoy hablando, por supuesto, de novela popular, claro. ¿no? Pero, No, pero y bueno, en el transcurso de la novela se van haciendo una serie de sugerencias, de posibilidades de final feliz, de final feliz, y al final lo que se tiene básicamente es, pues sí, se otorga ese consuelo al lector y se obtiene precisamente esa felicidad, la catarsis, ¿no? Entendida Claro, sí. de una... justo hablaba con Ramírez Bermúdez sobre la catarsis, ¿no? Y el fenómeno tan complejo que puede ser ver a alguien sufrir y entonces, por lo menos decir, no soy yo, ¿no? O decir, sí soy yo por momentos, ¿no? Y vaya que ya les digo que la teoría clásica, ¿no? Empieza a ser fundamental en todo este tipo de trabajos, ¿no? Y los diálogos que podamos establecer sí son muy enriquecedores, tanto para nuestra disciplina cuanto para las neurociencias, ¿no? Muchas gracias. Oye, Muchas una gracias, de pregunta. verdad. Sí. Hasta aquí, ¿por qué la neurociencia y la literatura? Porque vas tocando desde hace rato aclarar que la realidad del texto y la realidad. Ujú. Y después dijeron realidad compartida y demás, varias realidades. ¿Por qué para el acercamiento a la realidad vas a la neurociencia? No sé, no, ¿se entendió eso? Porque lo que Es intento... lo que estás trabajando, ¿no? Creo que lo vas exponiendo. No, más bien, a ver, a lo mejor, qué bueno que pregunta, a lo mejor no lo dejé muy Bueno, claro. lo completo diciendo, planteando, con la cuestión de la realidad, yo voy a antropología y voy a sociología. ¿Tú por qué vas a neurociencia? Ah, ya. Pues porque ahí está, por lo menos para mí, y eso es una respuesta muy subjetiva, para mí por lo menos ahí es donde encuentro un asidero de procesos, ¿no? que pretenden estar sistematizados para más o menos problematizar algo que nosotros también sí tenemos sistematizado, pero desde puntos de vista muy diferentes, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista, ya les decía, les hablaba de la realidad dentro del texto, ¿no? Y precisamente el puente más evidente es que tenemos referentes, es decir, la realidad empírica ahí jugando, mi conocimiento del mundo externo al texto, para dejarlo un poco más claro, que juega para entender el mundo interno en el texto, ¿no? Entonces, a partir de ese pequeño gran cruce, es que estoy yendo de neurociencia al mundo literario. No sé si lo dejé más o menos claro. Pero Una última pregunta, ¿por qué es más potente que las posturas antropológicas? No es más potente. No, lo que pasa es que es lo que yo conozco, ¿no?
Sí, no conozco las posturas antropológicas. No, yo no hablaría de qué es más Si potente. me situara solamente en la sociología interpretativista, Ajá. bueno, a mí me bastaría con eso para decir, cuando mencionas, por eso lo digo, porque mencionas realidades. Ajá. Y si el escritor nos dice o hace tal trabajo que la piedra es sentida como piedra, es un hecho. Si está construyendo un hecho que nosotros percibimos como hecho social, como una realidad, es sujeto de interpretación. Me parece muy sencillo el proceso como para que lo describas tú. Por eso decía, ¿cuál es el potencial? No, a ver, de la neurociencia como sí, para que, no, bueno, o yo de fui la a la, antropología que claro, también mencionar, no, yo fui, sí, no, yo fui a la neurociencia, pues fue una cuestión totalmente azarosa, pude haberme acercado a la sociología o a la antropología, porque son, o sea, son tres mundos que desconozco, Lo que pasa es que la neurociencia, tuve la oportunidad precisamente de escuchar a varios de estos individuos, sobre todo, ya les decía, Ramírez Bermúdez, que sí tiene 2 libros, que yo empecé a trabajar desde lo literario, obviamente, que es el ámbito en el que me muevo, y descubrí que pues estaban todos estos estudios de la neurociencia, entonces me moví hacia la neurociencia. Pero si hubiera descubierto textos antropológicos o sociológicos, muy probablemente me hubiera movido hacia allá también, ¿no? Y sobre todo si me dice que es más sencillo, pues yo feliz. Si hubiera, vaya que yo creo, y eso se lo digo a los muchachos, y es una buena oportunidad para hablar, ya les dije lo difícil que fue para mí entender estos textos científicos. Pues bueno, supongo que ir a los sociológicos o a los antropológicos seguramente nutriría este acercamiento también, ¿no? Yo lo que esta plática es eso, es una invitación a precisamente ir desde diferentes puntos e ir resolviendo. Si para usted este proceso es más sencillo desde su disciplina, perfecto, pues vamos a trabajar desde ahí o complejizar los procesos desde ahí. Yo no estoy cerrado en este proyecto al que los vengo a invitar a decir que no o que algo es más potente que otro. Creo que yo no lo había dicho, pero si lo dejé así ver, no. Es porque pues, fue muy azaroso, mi camino, digamos, intelectual, no sé si sería la palabra, pero bienvenido si usted se conoce algunas nociones o ideas o teorías que nos puedan ayudar a ir resolviendo esto desde otras vertientes. Se trata de enriquecer antes que de cerrar. Marco, a ver, muchas gracias. Sí, perdón por interrumpir. Pero bueno, no, creo que no me parece tan azaroso, ¿no? Porque precisamente ahorita se está viendo que a veces una sola disciplina no es suficiente, ahorita en este momento, para entender esa realidad tan compleja que estamos viviendo. Te lo digo porque yo acabo de ir ahora a Jalapa a un congreso que también era, no se logra todavía la transdisciplinaridad, lógicamente, ¿no? Apenas se está aprendiendo. Hubo psicólogos, psiquiatras, filósofos, veterinarios, digo, que estaban ahí hablando sobre la envidia y los celos. Y algunos dijeron sí, buenísimo. Entonces, fue muy interesante ver todas las posturas distintas y como un primer acercamiento para ver desde dónde están viendo, digamos, ese fenómeno desde distintas disciplinas. Y también, por ejemplo, en el caso de la literatura, que siempre sabemos que están celosos y envidiosos por ahí, pero no nos acercamos. Cuando yo me metía a los textos para revisar, me di cuenta que estaban verdaderamente funcionando como un elemento central. Entonces, sí. No, claro, azaroso en el sentido de cómo llegué a este tipo a estos estudiosos en particular. Pero ojo, algo que quiero que quede muy claro, y me mediré con quien diga lo contrario, es que en la literatura, antes incluso que en la filosofía, se están jugando las preguntas por el ser humano. Antes que incluso les digo que en la filosofía nos estamos preguntando en la literatura años luz sobre problemas que después se atacarán desde otras disciplinas, ¿no? Esto lo podemos discutir en el momento que quieran y es fascinante. Lo he hecho también con los neurocientíficos, lo hice en Guanajuato,
fue muy interesante y la verdad es que eran 3 contra 1 y no me fue muy bien. Pero lo cierto es que yo sí creo que la literatura se va, les digo, yo estoy citando al Quijote. Y acá desde el Quijote podemos entender, es un ejemplo de todos estos procesos que sí, obviamente, se están demostrando desde las neurociencias, pero también la literatura tiene su valor cognitivo, vamos a decirlo, ¿no? Y yo creo que sí sería un error no tomar en cuenta este cúmulo cognitivo, que es un poco lo que estaba en la cintilla del cartel, ¿no? No tomar en cuenta este cúmulo cognitivo. Vamos en particular a ese ejemplo que ya les decía, que está en el Quijote, en el capítulo 50, ¿no? Por cierto, agradezco a Daniela que me haya prestado su edición para poder citarla. A ver, usted que lee bien bonito, léanos, por favor, esta cita. ¿Se alcanzas a leer? Sí. Bueno está eso, respondió Don Quijote. Los libros que están impresos con licencia de los reyes y con aprobación de aquellos a quien se remitieron, habían de ser mentira, y más llevando tanta apariencia de verdad. Léalos y verá el gusto que recibe de su leyenda. Si no, dígame, hay mayor contento que ver, como si dijésemos, aquí ahora se muestra delante de nosotros un gran lago de pez hirviendo a borbollones. Esto obviamente muchas gracias Ale, es un momento en el que precisamente hay digresión y en el que el personaje del Quijote es bien interesante porque no parece loco, nos está argumentando muy bien, creo yo, sobre el placer de la lectura, sobre la puesta en crisis que tenemos en la ficción. Para dialogar con lo que les he dicho, es como si los datos que encontramos en el Letterboxd se pusieran ahí como, espérame tantito, quiero disfrutar esto, léalos y ve el gusto que recibe de su leyenda. Leyenda es un arcaísmo, no de su lectura, ¿no? Y si no, dígame, ¿hay mayor contento? Esto es obviamente una pregunta retórica. Vean todo el arte que hay aquí en Cervantes. No los aburro con esos y no los fascino con eso, ¿no? Como si dijésemos, aquí ahora se muestra delante de nosotros un gran lago de peces hirviendo a borbollones. No recuerdo cómo se llama el fenómeno, pero está pues hablando de peces, ¿no? Hirviendo a borbollones. Imagínese usted aquí un lago lleno de peces, ¿no? Donde no hay, obviamente, un lago de peces. Por favor. Y dice, no quiero alargarme más en esto, pues de ello se puede colegir que cualquiera parte que se lea, de cualquiera historia de caballero andante, ha de causar gusto y maravilla a cualquiera que la leyere. Y vuestra merced, créame, y como otra vez le he dicho, lea estos libros y verá cómo le destierran la melancolía que tuviere y le mejoran la condición, si acaso la tiene mala, ¿no? Entonces, no quiero decir que Cervantes conocía el valor terapéutico de la lectura, pero es curioso que un loco de la lectura ya esté hablando de esto, ¿no? En 1605, ¿no? Entonces, lo interesante es ver precisamente cómo la literatura ya iba entendiendo estos procesos. Obviamente no les quedaban claros, obviamente no tenían los instrumentos, las herramientas, las reflexiones para entenderlo, pero ya se estaba jugando como algo a problematizar y como una materia. Yo estoy contando una historia y de pronto me detengo a decir esto, así de importante era. Pareciera aleatorio, no lo es una defensa de la lectura. Por favor. Entonces, bueno, vamos ahora a los procesos especulares. Vamos a hablar sobre las neuronas espejo, que a partir de varios estudios, yo estaba muy contento entendiendo las neuronas espejo, como hay unas neuronas, ¿no? Pero resulta que son más bien procesos en el cuerpo calloso cerebral que se llaman neuronas espejo. Esto según Quijote y Rose. Entonces, más bien hablaríamos de efectos especulares. Es decir, yo veo o leo a alguien haciendo algo y de alguna forma
experimento eso mismo en el cerebro. Tengo las reacciones con correr, ¿no? No sé si les ha pasado esa sensación. El gran ejemplo que ponen siempre es cuando vemos estos videos en los que alguien se rompe un brazo, una pierna o algo así, que sentimos como que hasta nos brinca, ¿no? Ustedes nos podrán hablar o problematizar más sobre ese fenómeno, pero lo cierto es que se dice que pues, son como la parte fundamental de la ficción para nosotros, ¿no? Entonces, ahí está obviamente Giacomo Rizzolatti, ¿vale? Que además hace poco vino a dar una muy buena conferencia sobre esto a la UNAM. Y bueno, Giacomo Rizzolatti precisamente es el conocido como el descubridor, él y su equipo, de las neuronas espejo, con un experimento con un mono, me parece. Muy interesante, pero pues es eso, ¿no? Es como ver a alguien que hace algo y en mi cerebro está bien. Por favor, ay. Curioso. En la metáfora viva, en el 75, Paul Ricoeur dice lo siguiente: mi experiencia no puede convertirse directamente en tu experiencia. Todos los matices que hemos estado haciendo, Ricoeur se los despacha en 2 renglones. Un acontecimiento perteneciente a un fluir del pensamiento no puede ser transferido como tal a otro fluir del pensamiento, ¿no? Tranquilos, vamos por partes, ¿no? Aún así, dice, no obstante, algo pasa de mí hacia ti. Algo es transferido de una esfera de vida a otra. Este algo no es la experiencia tal como es experimentada, sino su significado. Aquí está el milagro. Entonces yo me di a la tarea un poco ociosa, pero creo que buena, de resaltar ese algo. La neurociencia estaría precisamente tratando de resolver todos esos algos, ¿no? Y hay equipos de trabajo que están de verdad tratando de resolver esos algos. Interesante es que Ricoeur ya está, pues ya lo está identificando, ¿no? Y para no olvidarme que estoy hablando de neurociencia, aquí me puse un bonito GIF, pero es fascinante solo la propuesta de Ricoeur como propuesta epistemológica, ¿no? Como trabajo epistemológico. Por favor, Alejandro. Un caso concreto que me llama mucho la atención es un estudio sobre Game of Thrones, esta bonita serie muy popular, en la que tomaron a no me acuerdo cuántos individuos, pero sí era una muestra significativa, y midieron su ritmo cardíaco. Ahí les va el dato más interesante. 5 escenas fueron las más llamativas, las que elevaron más el ritmo cardíaco de los espectadores. La primera, para quien haya visto la serie y para quien no, entenderán por qué, es el Matarreyes, ¿no? Lannister, Jaime, ¿es Jaime? ¿Sí? Jaime Lannister enfrentándose a Drogon, al dragón máximo, ¿no? Así los dos corriendo en una escena preciosa, que además está muy bien ejecutada, muy bien producida. Esa fue la primera escena. Vaya y pase. Las otras 4 escenas son de diálogos, de alianzas entre los personajes. ¿Qué nos dice esto? Que no es la acción. Esto es interpretación mía. Pero no es la acción. Es el diálogo, es el convencimiento, es la negociación, es el argumento, la argumentación. Las cosas que hemos estado perfeccionando en la literatura. El diálogo. Tú me dices, yo te digo, debates, obviamente está la filosofía de por medio, por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando aquí de ficción y de efectos físicos en los receptores. Y de pronto nos damos cuenta que 4, les puedo pasar el artículo, que es muy interesante, 4 de las 5 escenas más importantes son diálogos. La segunda escena más importante sería esa preciosa en la que solo hay 3 palabras: The North remembers, ¿no? Que es cuando es la venganza de la boda roja, que para quien no haya visto la serie, les estoy hablando en chino, pero quien ya vio la serie dirá, anda, porque es una escena en la que sí hay mucha violencia, luego se venga esa violencia, y es ese diálogo en el que se venga al maldito que hizo la
cosa fea, ¿no? Estoy mal resumiendo aquí porque veo caras que dicen, ¿quién se está diciendo? Pero lo interesante es que ese personaje remata, el personaje que venga, ¿no? Que ya nos da la catarsis, el desahogo de la afrenta cometida, y entonces dice el personaje, ¿no? El norte recuerda, ¿no? Porque, fue a los gobernantes del norte a los que se les hizo daño, ¿no? Entonces, lo interesante es que este estudio demuestra por medio de electrodos y por medio de la medición del ritmo cardíaco, ojo, esto yo sé que no es tanto neurociencia, pero sí estamos viendo los efectos físicos de la ficción en los espectadores, ¿no? Además se midió en tiempo real, más o menos como para no equivocarse tanto. Entonces es interesante que los diálogos son más fuertes que la acción. Es decir, que las neuronas espejo están ahí, pero están operando de una manera mucho más compleja. De hecho, en diálogo con Ramírez Bermúdez, nos dimos cuenta que lo de las neuronas espejo casi que tendría que salir de estas conversaciones, porque va por otro lado. No podemos decir que hay un proceso especular tal cual, rápido, dado, es mucho más complejo. Ya vimos el espectro de todas las emociones mapeadas, faltan las que nos faltan por mapear, ¿no? Entonces es complejísimo, ¿no? Decir que, pues que yo imito y que yo siento así nada más por leer o por ver o por escuchar, ¿no? Pero lo cierto es que sí hay reacciones físicas e interesante, muy interesante, son los diálogos, no las acciones. La interacción. Sí, la interacción, ¿no? El diálogo entre los personajes, ¿no? Cómo se van pues defendiendo. Es otro tipo de pelea, ¿no? Acá, por ejemplo, pues hemos llevado el diálogo muy en paz, pero si alguien me hubiera atacado directamente o algo así, pues hubiéramos tenido que argumentar y demás, y se hubiera puesto muy bueno, y a algunos de ustedes se les hubiera acelerado el corazón, por lo menos a mí, y decían, sí, sangre, no. Por favor, Alejandro. Entonces, bueno, el pacto de ficción, entonces, ya para ir dando una de mis conclusiones susceptibles de cualquier matiz, cobra importancia como decisión en pro del placer ficcional, ¿no? Yo recojo datos por medio de Letterboxd, ¿no? Pero los pongo en pausa o los hago a un lado para vivir, o más bien, fíjense que esto puse el matiz aquí mismo, para experimentar la ficción, para vivirla de verdad, ¿no? Ese algo del que habla Ricoeur, que es Paul Ricoeur, me dijo mi esposa cuando estábamos revisando esto, me dijo, puros viejitos bonitos, casi a mí me preocupó más, los chicos me conocen, los mismos compañeros de letras, me preocupó que había pocas mujeres citadas, entonces son mis problemas, ¿no? Es algo comunicativo del cual habló Paul Ricoeur, es lo que queda cuando dictaminamos, decidimos no confiar en nuestro buzón cerebral. Entonces, para cerrarlo un poco, a partir de este preconocimiento cerebral, yo me lanzo a proponer que la ficción es precisamente poner en pausa ese conocimiento, esos conocimientos. Obviamente los estoy usando, pero los pongo en pausa en pro del placer comunicativo, ¿no? Entonces, esa sería pues una de las propuestas conclusivas. Por favor, Ale. Entonces, es interesante ver que para Ricoeur ya juegan las dos cosas. La causalidad, es decir, mi comunicación y mi entendimiento y conocimiento del mundo, y los azares, él les llama azares, que serían pues estas cosas que no esperamos y que de pronto ocurren, ¿no? Recuerden que Paul Ricoeur en su gran texto Tiempo y Narración dice que lo más importante en literatura es la intriga, que llamaría a la protensión, a saber qué va a suceder, y la metáfora, ¿no? Que tendría que ver con todos estos procesos de analogía, de semejanza que ya hemos estado más o menos apenas vislumbrando en esta plática. Por favor, Ana. Entonces, bueno, en el ensayo How Can We Fear and Pity Fictions, en 1981, que le agradezco a Giuleni que me lo haya presentado, ¿no? Con base en la muerte de Desdémona en Otelo de Shakespeare, vean cómo no he citado a Chucho el que mata puercos acá. Estoy citando a Cervantes,
a Shakespeare, ¿no? Peter Lamarck, filósofo, se preguntó cómo se activan los procesos de identificación literaria. Y el filósofo inglés llegó a la conclusión de que siempre están activados, cosa que demuestra también la neurociencia, ¿no? No es algo, ustedes lo saben, lo más básico, para nosotros es impresionante, no se apagan, ¿no? Todos estos procesos. Es decir, vivimos permanentemente en el cómo sí y en el proceso neuronal especular. Esto último, ya les dije, es susceptible de matizarse, pero bueno, lo quise traer porque pues es cierto, ¿no? Si ahorita yo con el hambre que me cargo veo a alguien que se come una manzana, es muy probable que se me antoje, ¿no? Que empieza a salivar. Ya sería Pavlov, ¿no? Y Pizzolatti juntos, ¿no? Por favor, Ale. El arte, y en especial el arte de la ficción, dicen Kidowski y Maya Jiklich, esa es una traducción mía, nos ayuda a adivinar, imitar y entender los comportamientos de los otros, empatía, ¿no? Ese es uno de los telos más importantes que tienen los autores que están trabajando con neurociencia y con otro tipo de tecnologías, ¿no? En ese proceso nos conocemos a nosotros mismos. Difícil decirles que no, ¿no? Nosotros lo hemos visto a partir de la literatura y de la teoría de la literatura, ¿no? Por favor, Ale. Entonces, bueno, de Seti y Svetlova, Putting Together Phylogenetic and Ontogenetic Perspectives on Empathy, díganlo 5 veces, dicen que la empatía es una sintonía de emociones. Es algo que también hacemos en la ficción, un poco, ¿no? Capacidad para anticipar y justificar las reacciones de los demás. Y acá estaríamos ya en el plano de la creación. Algo muy interesante que fue saliendo en el trabajo del C3 es que se preguntaban, bueno, pues es que los escritores no son empáticos, ¿no? Ellos hay un trabajo individual ahí. Entonces salió mucha gente, muchos expertos a decir, no, todo lo contrario. Un clásico trabaja, sin saberlo a lo mejor, pero trabaja con la empatía. Trabaja precisamente anticipando y justificando reacciones de los demás. Fue un debate precioso que lo pueden buscar, nomás que les aviso que la plática dura como 40 minutos y el debate sobre la creación y la empatía dura como 2 horas. Pero es muy interesante lo que fue saliendo, ¿no? Imagínense esto llevado a la danza, ¿no? Todos los problemas que se pueden llevar desde el conocimiento neurocientífico. ¿Y dónde es la conferencia esa que dices? Es en el sitio C3. Si usted pone en YouTube diplomado de neurociencias, le va a salir. Le van a salir las pláticas que llevan hasta ahora. Me parece que son 4, 5. Todavía faltan un par. Ya se va a acabar, que es una lástima. Pero están en YouTube. Se los recomiendo a todos. Está pasando hace poquito, ¿verdad? Pasa los martes. Bueno, no pasa esto. Sí, yo he visto algunos. Sí, sale los martes y es muy interesante. Ahí va a haber justo el último, que fue el jueves pasado. Lo movieron de fecha porque Ramírez Bermúdez es un rockstar, yo le digo, ¿no? Viaja mucho. El jueves pasado se presentó precisamente el de literatura. Y van a presentar otro, y en 2017 presentó otro el director del centro, que ahorita no recuerdo el nombre. Alejandro Frank. ¿Perdón? Alejandro Frank, ¿no? El director. Frank, ajá, creo que fue Frank o el director de este área, no recuerdo, pero sí se habló sobre literatura y neurociencia. Entonces, muy interesante. También yo sé que lo he citado o mal citado acá varias veces. Los 2 textos que conozco de Ramírez Bermúdez, donde hace ensayo literario sobre neurociencias, también es fascinante, porque él es neuropsiquiatra. Entonces encuentra cosas fascinantes, casos fascinantes. Y si todo sale bien, pues o vamos a trabajar juntos, o por lo menos lo voy a invitar a que nos venga a dar una plática, y él seguramente tendrá también sus matices, ¿no? Yo aquí ya lo voy a citar más adelante, pero pues no es lo mismo, obviamente, ¿no? Dale, por favor.